Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Saludos y gracias por acompañarme en esta nueva edición este jueves 3 de agosto de 2023, casi una semana después del veredicto de culpabilidad contra el exboxeador Félix Verdejo, hallado culpable de secuestro que terminó en muerte y asesinato de un bebé por nacer en el juicio por la muerte de la joven Keishla Rodríguez Ortiz, quien tenía entre 4 y 6 semanas de embarazo. Un bebé que había gestado con el exboxeador. Antes de darles más información, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Señores, el próximo 3 de noviembre, 3 días antes de que Keishla Rodríguez Ortiz hubiese cumplido los 30 años de edad, uno de los responsables de su muerte, el exboxeador Félix Verdejo Sánchez, será sentenciado y se expone a una pena máxima de cadena perpetua. Eran 4 los cargos presentados contra Verdejo, pero el jurado no pudo ponerse de acuerdo sobre 2 de esos cargos: carjacking, que resultó en muerte, y uso y porte de un arma en la comisión de un delito violento. Sin embargo, este proceso judicial no culmina aquí. Con este dictamen, la Fiscalía Federal tiene la opción de procesar nuevamente a Verdejo por los delitos en los que no hubo decisión, y varios expertos ven también la posibilidad de una apelación por parte de la defensa, luego que el expúgil sea sentenciado. Como de costumbre, Eni con Más y siempre con los expertos, para que nos explique qué podría pasar con Félix Verdejo ahora que es convicto, hice contacto con el abogado Javier Micheo Marcial, abogado criminalista, experto en casos federales. Acá les dejo la entrevista con el licenciado Micheo Marcial. Como siempre, gracias por tu tiempo para Eni con Más. Gracias, Dani, por la invitación. Un placer. Javier, ¿qué te parece el veredicto en este proceso judicial? Pues para mí no es una sorpresa. Yo creo que el veredicto refleja lo que mucha gente decía, que era que el cargo de carjacking estaba un poquito débil por cómo se dio el momento que Félix y Luis Cádiz toman posesión del vehículo de Keishla. ¿Verdad? Si me preguntan a mí, legalmente hablando, yo entiendo que se configuraban los elementos de un carjacking, pero también entiendo cómo el jurado emitió ese veredicto. Pero más, ¿verdad? Más importante aún es que este veredicto refleja que este jurado no se dejó impresionar por la cobertura mediática, por la presión de la gente que quería que Félix Verdejo fuese hallado culpable, y evaluaron la evidencia, los testimonios y los argumentos con una cabeza fría, que ese es su deber. Ellos tienen que hacer eso. Ellos tienen que llevar a cabo ese ejercicio sin ningún tipo de nociones ni de prejuicio. ¿Te sorprende las 25 horas que se tomaron en deliberación? Pues no me sorprende, porque según reflejaban las notas del jurado que fueron, ¿verdad?, revelándose a través del proceso, ellos al parecer tomaron ese primer día y esos primeros días para evaluar la evidencia poco a poco, repasar la evidencia, repasar los testimonios, y no fue hasta el viernes que comenzaron a debatir si iba a haber una convicción, si no, dónde había unanimidad y dónde no hubo unanimidad. Fue un caso largo, o sea, fueron 25 días de juicio, tengo entendido, 40 testigos, no es algo sencillo. Y aparte que ¿verdad? El foco de este caso es el testimonio de un coautor asesino, ya, eso que Luis Cádiz es un asesino, y con muchas convicciones previas. Así que aquí el ejercicio del jurado, presumo, era ver de qué manera otras piezas de evidencia, además del testimonio de Cádiz, validaban la teoría de la fiscalía. O sea, que no era un ejercicio tan sencillo como le creemos o no a este, pues es culpable o no. Es un poquito más complicado. Y basado en tu experiencia como abogado criminalista, que ha tratado casos a nivel federal, luego de que la fiscalía presentara 31 testigos, la defensa solamente 9,
y más de 700 piezas de evidencia, entre ellos fotos, videos, mensajes de texto, gráficas sobre cómo Keishla murió. Te pregunto, ¿cuán contundente fueron las más de 6 horas de argumentaciones finales? Con el tiempo que se tomó el jurado para acordar un veredicto, ¿será que les fue difícil a ellos entenderlo? Pues mira, algo importante, Eni, es que la instrucción del juez todos los días, cuando el jurado se iba para sus casas durante el juicio, es que ellos tienen que mantener la mente abierta hasta que se termine el caso. ¿Ok? Un jurado que siga las instrucciones que le imparte el juez al pie de la letra, llega justo después de los argumentos sin ningún tipo de decisión tomada. O sea, ellos van a evaluar la prueba nuevamente. Así que, obviamente, ¿verdad? Con un juicio tan largo como mencioné, pues no es sorprendente que se hayan tardado tanto. Yo no creo que eso es un reflejo de que el argumento de la fiscalía fue malo o fue bueno. Yo creo que la fiscalía obviamente fueron efectivos porque lograron una convicción. Y date cuenta, Eni, o sea, el hecho de que hayan logrado una convicción en el tema de secuestro, eso refleja que ellos le creyeron a Cádiz y que ellos aceptaron la teoría de la fiscalía, porque lo que Cádiz testificó fue sobre un secuestro. El argumento del carjacking era más un argumento y un concepto legal de si esto era lo que la gente entiende que es un carjacking, porque si tú le preguntas a una persona común y corriente, como las personas que nos ven, lo que es un carjacking para ellos, eso es que estás en tu auto y viene alguien y te toca en la ventana con un arma y te saca del carro y se lleva tu carro. Eso es un carjacking en lo que una persona normal lo visualiza. Así que cuando el jurado no logra unanimidad en eso, no significa que no le creyeron a Cádiz de que hubo un carjacking, porque nótese que Cádiz nunca dijo, de su boca nunca salió, Félix y yo cometimos un carjacking. Esto, ellos simplemente no vieron que los hechos que había testificado Cádiz encajan con un carjacking. Y precisamente con el tema del carjacking, uno de mis usuarios dejó claro que el auto de Keishla no fue robado, sino que fue llevado para desaparecerlo, y que a una persona muerta no se le puede hacer un carjacking. Bueno, no sé quién es el usuario, pero le voy a hablar a tu usuario ahora. El carro de ella fue robado. O sea, el concepto de carjacking no tiene, vamos a darle hacia atrás. El delito de carjacking lo que requiere es que le despojen a alguien de su auto mediante uso de fuerza. ¿Ok? El propósito para despojarle a la persona del auto es totalmente irrelevante. Puede ser para destruir evidencia, puede ser para cometer otro delito, puede ser porque te guste el auto o puede ser para dormir en el auto más adelante y después quemarlo. O sea, no importa. Y dense cuenta que el testimonio de Cádiz, si, ¿verdad? Si uno sigue la cronología, cuando ellos toman posesión del auto, puede ser en dos momentos, dependiendo cómo lo vea. Uno, cuando la neutralizan a ella y le toman sus llaves, ya en ese momento ellos están en posesión del auto de ella, ¿ok? Porque uno, virtualmente, si ahora mismo yo entro a tu casa y me llevo las llaves de tu carro, quizás no tengo tu carro todavía, pero yo lo tengo y tú no en el concepto de posesión legal. ¿Ok? Ahora bien, puede ser también en el momento que ellos se montan en el auto de Keishla, que ella todavía está viva. Porque acuérdense, a ella se le llevan en la guagua, la amarran, la drogan, vuelven a buscar su auto. Cádiz se monta en su auto, ella todavía está viva. Llevan su auto a otro lugar, en Atorrey, que es cerca del Puente Teodoro Moscoso, vuelve Cádiz y se monta con Félix y ahí es que la matan. Así que ella estaba viva cuando Cádiz y Félix tomaron actual posesión de su auto. Según Cádiz, ¿verdad? Eso ¿Podría la fiscalía entonces volver y presentar ese cargo de carjacking contra Félix Verdejo? lo pueden hacer, tienen cierto tiempo para hacerlo, pero hay que ver si eso está en el mejor interés del sistema judicial hacerlo. O sea, yo creo que por el momento tienen un cargo que conlleva la misma pena que el carjacking si él hubiese salido culpable. Así que nada, o sea, estas decisiones obviamente se estarán tomando en, en poco tiempo, o sea, pero por mí yo creo que probablemente no lo hagan. Pero quién sabe, quizás lo hacen.
Claro. Y en cuanto al cargo de secuestro, ¿cómo se define la ley de secuestro? Bueno, o sea, eso es transportar a alguien en contra de su voluntad para que sea federal el secuestro. Tiene que haber un componente de instrumentos de esto es súper, ¿verdad? Técnico legal, pero se llaman instrumentos del comercio interestatal. Eh, Eso puede ser uso de celulares como hubo aquí para comunicarse entre sí. Hubo uso de celulares, Félix llamando el celular de Keishla mientras ya ella estaba con ellos para hacer parecer que nos habían visto. Eso es lo que dijo Cádiz, que Félix utilizó su teléfono para llamar a Keishla, para ¿sabes? Que la gente pensara que ellos no estaban juntos. Además, se utilizó un auto, que los autos son instrumentos del comercio interestatal. Y pues así se configura el secuestro, perdón, federal. En este caso se habla también sobre un cargo por la violación a la ley de porte de un arma. Sin Sí, embargo, Félix tenía una licencia para portarla y quien supuestamente utilizó esta arma de fuego fue Luis Antonio Cádiz Martínez. Nunca se hizo prueba de balística y en la autopsia se descubrió que Keishla no tenía ningún impacto de bala. ¿Cómo o por qué podrían haber presentado este cargo? mira, el cargo el cargo con el cual no se llegó a unanimidad no es posesión de arma ilegal, es el uso de un arma durante la comisión de un delito violento. ¿Ok? Eso es indistinto de si el arma es legal. ¿Ok? Y también es indistinto de quién la usó, porque la forma en que se cargó fue de manera que ambos estaban actuando en común acuerdo y que no importaba si la usaba Cádiz o Verdejo, pues ambos sabían que el arma se iba a usar y por ende ambos respondían por el cargo. Esa fue la teoría. Pero el arma la cargaron como que se utilizó en aras de adelantar el carjacking y el secuestro. Pero, como bien dicen, no se hizo prueba de balística, Keisha no tenía heridas de bala, no se sabe bien quién disparó, porque eso fue, si te acuerdas, una de las versiones variadas de Cádiz. Así que pues parece que sencillamente el jurado en cuanto al tema del arma no le dio mucha credibilidad a ese aspecto de la historia de Cádiz. Y con este veredicto, ¿cuál podría ser el próximo paso en este juicio? Bueno, el próximo paso va a ser en noviembre 3. Van a imponerle la pena a Félix Verdejo, que estoy bastante confiado que le van a dar una cadena perpetua. Luego de eso, tiene 14 días Félix Verdejo para notificar su intención de apelar y pues entonces se procedería a lo que seguramente va a ser una apelación. ¿Y qué es una apelación? Una apelación es una solicitud de parte de un acusado que ha sido convicto de un delito para que un tribunal de mayor jerarquía, ¿verdad? El sistema judicial tiene varios niveles, pues un tribunal de un más alto nivel revise la, la legalidad de lo que aconteció en ese juicio, asegurarse que no hubo errores por parte del juez que obraron en perjuicio de Félix Verdejo. ¿Y cuáles podrían ser los temas o argumentos apelativos que podríamos ver en este proceso? Bueno, yo hasta hace 3 días te hubiese dicho que iba a estar un tema de si fue correcto en no autorizar que el caso se cambiara de foro, que eso fue una solicitud que hizo la defensa, Ujú. de que el caso no se viera en Puerto Rico por la cobertura de prensa. Ese iba a ser uno, pero yo entiendo que ese el hecho de que el jurado haya emitido un veredicto mixto muestra que esta prensa sensacional no les impactó, así que por ende ese cambio de foro quizás no era necesario. Ese es uno. El segundo, yo también pensaba que el tema del kayaking se iba a apelar, pero no hubo veredicto en cuanto a eso. Así que yo creo que ahora nos vamos a enfocar en esas solicitudes de mistrial que hizo la defensa durante el juicio, porque hubo unos movimientos de jurados, si ustedes se acuerdan, cambiaron creo que 3 jurados durante el Sí. proceso. No sabemos por qué, pero eso probablemente cobre cierto protagonismo. Quizás el tema del licenciado Edwin Prado, de no autorizarle su testimonio, puede que sea un tema apelativo. Definitivamente el haber permitido evidencia y testimonio de que Félix Verdejo traficaba droga
va a ser un tema apelativo. Y, y fuera de eso, pues hay que mirar, ver, o sea, yo no estuve allí todos los días en juicio, así que no te puedo dar la ciencia cierta, pero esos tres, cuatro temas yo puedo, digo, excepto el de kayaking, pues entiendo que van a ser protagonistas, que van a tener protagonismo en esa apelación. ¿Y cuánto tiempo podría tardar esa apelación o el Eso, proceso de apelación? eso puede durar. Yo no creo que sepamos nada más de Félix Verdejo hasta como el 2025. Wow. Sí. ¿Quién podría determinar entonces si Félix Verdejo es finalmente culpable en este caso? Bueno, van a ser tres jueces que están en el tribunal apelativo del primer circuito que está en Boston, Massachusetts, y lo que ellos no van a decir si eres finalmente culpable, ellos solamente van a decir si van a intervenir con el veredicto o no. Si no intervienen, pues esa sentencia queda plasmada por siempre, y si deciden intervenir, pues por X o Y razón, pues ordenarían un nuevo juicio. Así que volveríamos a donde estábamos hace como un mes y, y pues comenzaría el proceso desde cero nuevamente y pues obviamente con direcciones de que no se cometan los mismos errores. ¿Se presentarían testigos y evidencias? No, ya la evidencia y los testigos que se utilizan para evaluar la legalidad de este fallo es lo que se presentó en juicio. Y al apelar este caso, ¿queda congelada la sentencia que le sea impuesta a Félix Verdejo? No, toda sentencia se presume válida hasta que un tribunal de apelaciones diga lo contrario. ¿Y qué tal si Verdejo sale victorioso en esa apelación? ¿Quedaría en libertad inmediatamente? No, no, porque ese tribunal apelativo no va a determinar que Félix Verdejo no es culpable. Ese tribunal apelativo lo que determinaría si eres exitoso en la apelación es que hubo errores legales durante el juicio que hacen necesario celebrar ese juicio nuevamente sin que se cometan esos errores legales para que el proceso sea más puro. Algunas personas han dejado comentarios en mis videos hablando de que si fue un caso por asesinato, debe ser tratado en un tribunal estatal. Correcto. Acá vimos en un cargo de asesinato de un bebé por nacer. ¿No sería esto un requisito? No, porque ese cargo se ata al secuestro, o sea, al secuestro federal. Es el causar la muerte de un no nacido durante la comisión de un delito y enumera los delitos que constituyen la base para ese asesinato y pues secuestro y carjacking ambos están en la lista. ¿Y cuáles son las diferencias entre un juicio estatal y uno federal? Más o menos lo mismo, o sea, jurado, un juez, o sea, lo que pasa es que pues en Puerto Rico los tribunales federales se conocen por su altísimo porcentaje de convicción. ¿Cuáles son los requisitos para ser elegido como un miembro del panel de jurado? En Puerto Rico tienes que ser, creo que tienes que estar registrado para votar, así es que tú entras al bote grande y más importante, tienes que saber inglés. Y eso se estima que solamente hay como un 10% de los puertorriqueños que saben inglés a nivel de estar en un jurado federal. Y ahí es la gran diferencia, de hecho, volviendo a tu pregunta de la diferencia en los tribunales estatales y federales, esa es la gran diferencia. Que en un caso estatal, Félix Verdejo va a ser juzgado por sus pares, porque puede que en el jurado estatal, que no tiene que saber inglés, estén personas de residenciales, personas que han tenido problemas con la ley, personas que familiares han tenido problemas con la ley. En el Tribunal Federal, como hay esos requisitos elevados de saber inglés, pues se presume, ¿verdad? Y esto no es absoluto, pero por lo general el perfil del jurado federal es un perfil de alguien más educado, que no simpatiza tanto con esa persona acusada, que no se identifica con esa persona acusada. Y eso, y lo que requiere la Constitución es que uno sea juzgado por sus pares. O sea, que si yo estoy en juicio, que personas como yo me juzguen, que si tú estás en juicio, que personas como tú te juzguen. Pero en el sistema federal, muy rara la vez un acusado federal es juzgado por sus pares. En Puerto Rico. Y Estoy en Puerto Rico. el juicio en un tribunal federal en Puerto Rico
es en inglés, ¿no? En inglés completo. Ahora bien, si un testigo no habla inglés, se le provee un traductor y Félix Verdejo tenía un traductor, por eso es que él estaba usando audífono. Pero para tú ser jurado, tú no puedes tener el beneficio del traductor, tú tienes que entenderlo y hablarlo. ¿Podría esto haber sido quizás una influencia especial en la decisión del jurado? Es influencia especial en todas las decisiones del jurado en la historia de Puerto Rico. O sea, eso es algo que se ha tratado de cambiar a través de la historia, pero eso es por estatuto federal que es así la cosa y por el momento no se vislumbra que eso cambiara. Pero es bien retante para los abogados criminalistas federales en Puerto Rico manejar ese tema. Eh, ¿Cuánto se le paga a un jurado durante el proceso por día? Yo no estoy seguro cuál es el estipendio, pero no debe llegar ni a $100, pero dense cuenta que ellos cobran su salario de su trabajo todavía, o sea, ellos le tienen que pagar esos días en su trabajo, así que ellos están allí lo más cómodo. Y en cuanto a las sustituciones que se hicieron, el magistrado no tenía que dar las razones por ello. ¿O Bueno, sí? él las dio, lo que pasa es que no se las dio a la prensa y al público. ¿Y por qué la defensa habría decidido no sentar a Félix Verdejo en el banquillo para que diera su testimonio? Mano, mira, uno nada más sienta a un cliente acusado de un delito en bien pocos casos. Digo, al final es decisión del cliente, pero aquí yo no creo que nadie quería, ningún abogado hubiese expuesto a Félix Verdejo a tener que explicar por qué su guagua estaba en la escena, por qué él tenía mensajes con Cádiz, por qué él tenía mensajes con Keishla, por qué su celular estaba en el Teodoro Moscoso, por qué él pidió información sobre pastillas abortivas. Esos son, él tendría que explicar muchas cosas ahí. Y al final, si me preguntas a mí, ¿verdad? Ya cuando un jurado ve que el acusado está testificando, el caso se convierte en solo un tema, si le creemos o no al acusado. O sea, que hubiese sido un punto a favor de la fiscalía. Yo no creo que hubiese sido a favor, porque quizás Félix tenía unas buenas explicaciones para todo eso, pero es un riesgo enorme. Así quedamos entonces para el 3 de noviembre la sentencia de Félix Verdejo. Sí, mira, a ver, busca pasajes para Puerto Rico, Benny, para que lo cubras desde aquí. No te sorprenda de que nos veamos por allá. Hemos estado cubriendo este caso desde el principio y súper agradecido contigo y con María por todo el apoyo que me han brindado. Claro que sí, a la suerte, Neni. Te agradezco mucho. Gracias, Javier. Recordemos que Félix Verdejo se entregó a las autoridades federales el 2 de mayo de 2021 tras ser delatado por su cómplice y el testigo clave de la Fiscalía Federal en este proceso judicial, Luis Antonio Cádiz Martínez, quien tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público se declaró culpable de 2 de los 4 cargos presentados en su contra: carjacking, que resultó en muerte, y por la muerte de un bebé por nacer. Se dice que la Fiscalía podría pedir una condena de entre 30 años de cárcel y cadena perpetua para Cádiz Martínez. Así termino esta edición de ENI con más, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video, también a que se suscriba a este canal en YouTube. Yo, como siempre, estaré pendiente de todos los detalles que surjan con relación a este importante caso. Mañana, tratando el tema del licenciado Edwin Prado en este importante proceso judicial. ¿Podrían las declaraciones del licenciado Prado haber cambiado el veredicto de culpabilidad de Félix Verdejo? Mañana les tengo la opinión del licenciado Javier Micheo Marcial, pero también las declaraciones del propio licenciado Edwin Prado sobre todo esto. Nos vemos en otra edición de ENI con más. Un breve informativo, siempre con la verdad.